esta es una obra siempre de Santo Tomás, que es sobre el credo. ¿Okay? Aquí estamos en el opúsculo teológico sobre el credo de los apóstoles, que aquí es donde Santo Tomás analiza todos los artículos de fe que tenemos, ¿no? En nuestro credo niceno-constantinopolitano. Aquí estamos en el artículo 3, porque decíamos, ¿no? Por privado, que sería bueno también mencionar un poco todas las herejías, ¿no? Todos los males que se pueden ir desprendiendo del no entender correctamente la unión hipostática de Cristo. Entonces aquí en el artículo 3, que es justamente aquel que dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen, ¿no? Bueno, aquí da, digamos, una breve explicación, bueno, exposición, mejor dicho, da una breve exposición, ¿no? De qué se debe entender por este artículo de fe. Y luego, aquí, porque, o sea, miren, ¿no? Mire cuántos párrafos son. Son 3 párrafos en realidad, ¿no? 1, 2 y 3, que es donde así es como se dedica a exponer el credo, y luego se enfoca muchísimo más, en cambio, en los errores que se dieron a lo largo de los siglos sobre este artículo de fe, ¿no? Y aquí dice, bueno, en lo cual ciertamente muchos erraron, por donde también los santos padres en otro símbolo, en el concilio niceno, añadieron muchas cosas, por las cuales ahora se destruyen muchos errores. Entonces, aquí hay unos cuantos errores. Creo que virtualmente son todas las herejías que se dieron a lo largo de los siglos sobre justamente el modo de la encarnación, ¿no? Entonces empieza con Orígenes. ¿Te parece? Leemos un párrafo cada uno y vemos hasta dónde llegamos y lo comentamos. ¿Te parece? Adelante, estimado. Dice, Empiezo yo. dale, adelante. Pues Orígenes dijo que Cristo nació y vino al mundo para salvar también a los demonios, por donde afirmó Orígenes que los demonios todos serían salvados al fin del mundo. Pero esto va contra la Sagrada Escritura. En Mateo 25 se dice: apartaos de mí, malditos, e id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y por eso, para suprimir esto, añade que por nosotros los hombres, no por los demonios y por nuestra salvación. En lo cual ciertamente aparece más el amor de Dios a nosotros. Bueno, ¿lo quieres comentar tú? ¿O Que este es un yo error comento de el otro? Orígenes, sí, y que yo tengo entendido que hay un gran escritor italiano, un gran novelista que se llamó Giovanni Papini, que según entiendo también cayó en este error, ¿sí? De plantear una redención en el final de los tiempos de los demonios. Y que hay que explicar por qué. ¿Por qué Dios tiene piedad de Adán y Eva y de nosotros y de los demonios no? ¿Por qué el pecado de Satán es distinto al nuestro? O mejor dicho, ¿en qué es distinto y en qué no? En algunas cosas son muy parecidos los pecados, ¿no? Porque, en definitiva, ¿qué es el pecado? El pecado es la colocación de la voluntad humana sobre la norma divina, ¿no? Cuando yo me quiero poner por arriba de Dios. Entonces quiero ser como Dios. Entonces el pecado es el seréis como dioses, del capítulo 3 del Génesis. Pero ese pecado también aparece es atribuido al demonio en el libro de Isaías, ¿no? Donde dice, subiré y seré como el Altísimo, ¿no? En Isaías leemos eso. Entonces, en parte el pecado del demonio es semejante al humano, pero en parte no. ¿Por qué? Porque Adán y Eva son seducidos y engañados por la serpiente. La serpiente le dice, no van a morir, no moriréis. En cambio, el pecado del demonio, dice un autor, fue sangre fría. Adán y Eva tienen la excusa de que fueron engañados. Al demonio no lo engañó nadie. El demonio comete ese pecado y además sabe perfectamente las consecuencias de ese pecado. Y sin embargo, se pone o intenta ponerse en su mente por arriba de Dios, ¿sí? Es muchísimo más grave. En el hombre, la condición creada, temporal, humana, no elimina, pero sí mitiga la gravedad del pecado. En cambio, en el ángel eso no se da.
Esto es lo que quería decir, mi estimado. Buenísimo, me parece una muy buena aclaración. Ya seguimos enseguida, pero antes también corresponde darle las gracias a Oscar Sarabia. Muchísimas gracias también por tu colaboración económica. Que Dios te bendiga grandemente. Pues también que en el comentario fijado también está el link de PayPal, por si alguien también quisiera colaborar por ahí, o para todos aquellos que en cambio no tuvieran la posibilidad, pero aún así la generosidad, pues que sepan que hay otro modo también de poder colaborar con los apostolados de todos los que estamos en redes, que es justamente no omitiendo las publicidades. Ok, y eso también nos ayuda mucho, porque obviamente no siempre todos pueden, eh, digamos, poder aportar económicamente, ¿no? Y bueno, sigamos entonces. Ahí vuelvo a compartir pantalla. A ver, vamos en cambio al error de Fotino, ¿no? Fotino afirmó que Cristo nació de la Santísima Virgen, más añadió que fue un mero hombre, quien viviendo virtuosamente y haciendo la voluntad de Dios mereció hacerse hijo de Dios, como también los otros santos, contra lo cual se dice en Juan 6:38, bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es claro que no habría bajado si no estuviese allí, y si fuese un mero hombre, no estaría en el cielo. Y por eso, para rechazar esto, se añadió descendió del cielo. Esto también toca lo que es el tema de la unión hipostática, ¿no? Porque obviamente aquí tenemos otro gran error, otra herejía, que básicamente quiere mostrarnos a Jesús como alguien que en realidad no estaba unido en su hipóstasis, no sé, con respecto a su naturaleza humana, no estaba unida en la hipóstasis divina, o sea, en la persona divina, ¿no? Y por lo tanto que no era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Y pues lo rebate justamente con la misma escritura. Y bueno, también podríamos hacer referencia, aquí no lo hace, ¿no? Obviamente, todavía no había escrito la Suma Teológica, pero sí, ahora también tenemos como tal el texto de la Suma Teológica que hemos estado leyendo y podemos entender por qué necesariamente tenía que ser Dios hecho hombre, o sea, la encarnación, para que verdaderamente fuera encarnación, que pues debían darse toda esta serie de supuestos que hemos estado tratando hasta ahora. A mí me interesa mostrarle al público cómo hay una correlación entre lo que agrega el credo, lo que agrega la iglesia en el credo, que agrega y descendió del cielo, hay una correlación perfecta para evitar la herejía. Es decir, para darle respuesta a Fotino y a sus secuaces, la iglesia agrega, va haciendo un desarrollo teológico, que no es una evolución del dogma, sino un despliegue armónico de ese dogma, un desarrollo lógico, un logos teológico que lo que hace es ir extrayendo consecuencias también para ir conteniendo las herejías. Pero mira qué interesante cómo la iglesia, en su pedagogía, va desarrollando armónicamente su teología y muchas veces las herejías le permiten hacer este desarrollo. Tal cual. Y si además no fuera por estos desarrollos, pues sería un tanto difícil con el caso, digamos, eh, con algunas doctrinas específicas, hacerlas inteligibles, ¿no? Al menos hacerlos inteligibles en un grado mínimo para que así podamos abrazarlas, ¿no? Porque una cosa es, uno dice, bueno, pero no necesariamente tenemos que entenderlo todo, sobre todo cuando es un misterio de fe. Además, tampoco es que es posible entenderlo todo, o sea, agotar el saber con respecto a esa doctrina. Y sin embargo, sí que debe haber al menos un mínimo que seamos capaces de comprender para que podamos abrazarla. Porque si nosotros no la abrazamos, entonces ¿sobre qué estamos depositando nuestra fe? Alguien podría decir, bueno, pero depositamos la fe en Jesucristo, solo en Él tenemos que depositar nuestra fe. En cierto sentido, vamos a decir amén, ¿no? Pero por otro lado, vamos a tener que tratar de especificar en qué tipo de Jesucristo estamos depositando nuestra fe. Porque si es, esto yo suelo hacer hincapié, ¿no? Si es en el Jesucristo de los testigos de Jehová, por ejemplo, entonces no merece la pena depositar la fe en ese tipo de Jesucristo porque no va a poder darnos ningún tipo de salvación, porque ningún ente creado va a poder, digamos, resolver un pecado que tiene una culpabilidad infinita a través de un sacrificio finito.
es solo el mismo Dios encarnado por su infinitud, por su dignidad infinita, que puede resolver justamente lo que es una culpa de tipo también infinito, ¿no? Así que ojo en el tipo de Jesucristo en el que depositemos nuestra fe. De suyo que es importantísimo que la doctrina tenga al menos un grado mínimo de inteligibilidad para que se pueda depositar finalmente la fe en estas, ¿no? Y aceptar al verdadero Jesucristo en lugar de uno que solo se le parezca. Brillante, mi estimado. Aplaudo de pie. Buenísimo. A ver, aquí tenemos unas cuantas. ¿Con cuánto tiempo más cuentas, querido hermano? Que no te quiero robar más tiempo del que puedas. Ahí te digo en el privado, ¿sí? Dale, buenísimo, perfecto. ¿Quieres leer tú este otro párrafo ¿Cómo sobre la no? herejía de Manés? ¿Cómo no? Lo leo yo. Bien. Manes dijo que, aunque el Hijo de Dios hubiese existido siempre y hubiese bajado del cielo, sin embargo, no tuvo una carne verdadera, sino aparente. Mas esto es falso, pues no convenía que el doctor de la verdad tuviera falsedad alguna. Y por ello, como mostró tener verdadera carne, así la tuvo. Por donde dijo en Lucas 24, palpad y ved que el espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y para rechazar esto, añadieron los padres, el verbo se encarnó, y usó la palabra encarnar. Perfecto, buenísimo. Bastante clara también esta herejía, ¿no? Mira, te propongo entonces, para aprovechar estos Un últimos. comentario, Dime, mi dime, amigo, un adelante. comentario. Sí, sí. Aquí vemos algo insinuado el tema de los gnósticos. Los gnósticos. Los gnósticos justamente negaban que Jesús hubiese asumido la naturaleza humana. Por eso decían que era un cuerpo aparente, ¿sí? Y por otro lado, ¿de dónde sale esto? Sale de la actitud racionalista de que como no me entra en la cabeza que Dios se haga hombre, entonces, bueno, tengo que maquillar el misterio para poder entenderlo. No, no, no es así. Justamente el misterio sobrepasa la razón humana y por eso tenemos que en eso ser humildes. Así que no, quería hacer ese comentario, estimado. Sí, sí, está buenísimo. Para que así podamos apreciarlo desde todos los ángulos, ¿no? Desde todas las perspectivas. Bueno, a ver, en fin, como decía, ¿no? Para poder aprovechar estos últimos minutos, para poder aprovechar al máximo, aquellos que quieran ver cuáles son todas las otras herejías, les remitimos entonces directamente a este opúsculo teológico de Santo Tomás, ¿ok? Que lo pueden encontrar en el sitio web que nosotros solemos usar, que es el de tomasdaquino.org. Ahí mismo, en la sección de los opúsculos teológicos, van a encontrar la exposición del credo. Ok, que básicamente es conocido también de otro modo como el catecismo tomista. Y entonces ahí lo van a poder encontrar. Están en el artículo 3, ahí es donde se expone todo esto, ¿no? Aquí también está la herejía de Bion, la de Valentín, ¿no? La de Arrio y Apolinar, ¿no? Y este último párrafo, sí que tengo ganas de leerlo, para vincularlo también a otro modo de poder, digamos, a alguien más que tener mucho cuidado, ¿no? Prestar mucha atención con aquellas personas que, por más que puedan parecer buenos filósofos, teólogos, apologetas, que hay que tener cuidado, ¿ok? En la actualidad, más allá de, digamos, estas sectas a nivel ya de organizaciones, como decíamos, ¿no? Testigos de Jehová o a lo mejor mormones, etcétera. Bueno, dice, Arrio y Apolinar dijeron que aunque Cristo fuese el verbo de Dios y hubiese nacido de María la Virgen, sin embargo, que no tuvo alma, sino que en lugar del alma humana, perdón, sino que el lugar del alma humana lo tuvo la divinidad. Mas esto está contra la escritura, pues Cristo dijo, ahora está turbada mi alma, y otra vez, triste está mi alma hasta la muerte. Y por ellos los santos padres, para rechazar esto, añadieron, obviamente al credo, ¿no? Y se hizo hombre, pues el hombre consta de alma y cuerpo, por donde con toda verdad tuvo
todo lo que el hombre puede tener, excepto el pecado. Fíjense, esto es importantísimo, ¿no? Esto que precisamente hoy hemos estado viendo cuando empezamos con la lectura de la Suma Teológica. Acuérdense, hemos estado viendo si la unión hipostática se da en la persona, vimos hoy, y que por lo tanto, para que se llene en la persona, en lugar de en la naturaleza, como veíamos la otra vez, necesariamente debe tener dos naturalezas. ¿Ok? El supuesto guión hipóstasis guión persona es uno solo. Pero las naturalezas, en cambio, son dos, la divina y la humana. Y la naturaleza humana consta de alma y cuerpo. Esto es muy importante, como decíamos, porque además de estas organizaciones sectarias, también hay otras personas que quizás podrían pasar, digamos, como desapercibidas y que sin embargo sostienen cosas parecidas a Arrio y Apolinar al respecto de esto. Uno de estos, no sé si tú lo sabías, querido hermano, es el doctor William Lane Craig. Este nombre seguramente retumba en las orejas, en los oídos de muchos de los que están aquí viendo la transmisión o que lo verán en diferido, porque él, por ejemplo, también ha venido sosteniendo una especie de apolinarismo en virtud del cual justamente, digamos que llega a hacer afirmaciones con respecto al modo de ser de Cristo que en realidad son heréticas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque en gente que uno incluso podría decir, bueno, pero está bien, esta a lo mejor es protestante, nosotros somos católicos, pero aún así tampoco se puede desconocer todo el gran trabajo que ha llevado a cabo, en particular en lo que es su apologética ateísta. También tiene su apologética protestante, pero él particularmente se ha destacado en cuanto a la apologética ateísta, o sea, debatiendo con escépticos, ateos, etcétera, ¿no? Y ojo, porque si el Jesucristo de gente como por ejemplo el doctor Craig y otros parecidos no es el Jesucristo verdadero y real, entonces hay que tener cuidado también con el resto de las cosas que después se van a suscribir de las que ellos dicen, sobre de todas las afirmaciones que ellos pueden hacer en campo cristológico. Así que tengamos cuidado, rechacemos estas herejías y para poder rechazar estas herejías, pues debemos, antes que nada, formarnos nosotros, entender nuestra fe. Con esto no queremos decir que todos se tienen que convertir aquí en doctores en teología, en filosofía, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que al menos ese grado mínimo de inteligibilidad que tiene la doctrina, o sea, deberíamos hacerlo nuestro para que así no, en palabras de San Pablo, ¿no? No seamos llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, que al fin y al cabo toda doctrina que no suscribe a la verdadera ortodoxia, o sea, la recta creencia que encontramos por el depósito de la fe en la Iglesia Católica, depósito de la fe que ha recibido de Cristo, pues esos vientos de doctrina en realidad son vientos de doctrinas de demonio, como también dice el mismo San Pablo en otra parte de sus epístolas. No sé cómo lo ves tú, licenciado. No, exactamente igual, y me gustaría, si puedes poner en pantalla la última frase, que agregar un comentario a esto que venimos diciendo. Gracias. Fíjense algo, porque aún en esta transmisión en la que estamos hablando de la unión hipostática, vamos a vincularlo con la apologética. Si nos fijamos bien, aquí Santo Tomás usa la escritura como norma negativa. ¿Qué significa eso? Dice en un momento, Arrio y Apolinar dicen esto, pero la escritura dice lo contrario. Bien, entonces fíjense, usar la escritura como norma negativa, tú sabes, Michele, porque has tenido intercambios con protestantes, muchas veces los protestantes presentan la sola escritura y dicen, yo uso la escritura como norma negativa, miren, esto es solo escritura. Pero no es así, porque esto no es solo escritura. Usar la escritura como norma negativa es propio de la disciplina teológica de siempre. No es solo escritura esto. Entonces tengamos cuidado, porque a veces el protestante presenta el uso de la escritura como norma negativa como si eso fuera lo mismo que solo escritura. Entonces gana puntos ante la audiencia, pero no es así, ¿sí? Así que eso quería aprovechar para explicitar, estimado. Muy, pero que muy buena acotación. Me gustó mucho.